Hace 8 días reflexionamos en lo que es el diseño del hombre, And 8 days ago, we were reflecting on what is the design of man, el diseño de la humanidad, the design of humanity, el diseño con que todos nosotros hemos sido hechos. the design with which all men have been made. ¿Cuál es el diseño? What is that design? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. We were made in the image and the likeness of God. Y vimos lo que significa esto. And we saw what that meant. Recordamos esos 3 aspectos que hemos hablado de lo que es ser a imagen y semejanza. Let's bring it to memory the 3 areas in which we were made of that same image, ¿Cuáles son? which is Mental, moral y socialmente. mentally, morally, and socially. Eso es ser hecho a la imagen de Dios. That is to be made in this image of God. Y en esas 3 áreas enfatizamos en una, And in those 3, we were emphasizing in one, en que fuimos hechos socialmente para parecernos a Dios, that we were made socially to resemble God, para reflejar a Dios, to reflect God, para reflejar su Trinidad. to reflect His Trinity. Y vimos vimos que eso destruye el individualismo And that we saw that it destroys individualism. y nos ayuda a complementar su diseño y su plan. And it helps us to complement His design. De ese diseño total con que el hombre y la mujer fueron hechos, From that total design in which men and women were made, mental, moral y socialmente, mentally, morally, and socially, es que se desprende el propósito de nuestra vida. from that is derived to the purpose of life of man. Es de allí, de ese diseño, It's from that design que se desprende el propósito de la vida de los hombres. where the design of the purpose, where the purpose of man is designed. Elemental. Elemental. Sin diseño Without no hay design, propósito. without design, there's no purpose. Cuando el hombre no entiende, When man does not understand, cuando rechaza o ignora ese diseño, when he rejects or ignores that design, cae en una espiral continua buscando propósito, he falls into a continuous spiral of searching for purpose porque es que necesita eso para vivir. because he needs that in order to live. Necesita un propósito, He needs a purpose, lo cual sin Dios se convierte en una necesidad frustrante para él, which can eventually become a frustrating necessity for him porque no encuentra algo que lo llene. because he can't find nothing that fills him. En otras palabras, In other words, no encuentra propósito de esta vida. he does not find purpose in his life. Entonces comienza un poco de esto He begins with something of little of this, y me canso, and until he gets tired, y un poco de aquello que deseo tanto, and a little of that until I get tired of it, y luego ya no quiero algo nuevo. and I need more. I want something new. Y entre esa búsqueda y búsqueda en todos sus días, And between that search and search on all his days, acumula años y años para al final preguntarse, and he accumulates years to later ask himself, ¿de qué se trata la vida? that what is this life about? ¿No hay nada más que esto? Is there anything else besides this? ¿No hay nada más? Is there anything else? Una búsqueda incansable de buscar algo que me llene, A tireless search to look for something that fills him, algo que me dé propósito, something that gives me purpose, algo que me dé identidad. something that gives me identity. Mire, hoy en las redes sociales vemos a millones de personas ostentando su felicidad y su placer, And today on social media, we see millions of people displaying their happiness and their pleasure, su realización. their realization. Pero solo basta con tomarse un tiempo con la verdad de cada uno de esos corazones que usted ve en las redes sociales, It only takes a little bit of time in order to know the truth of those hearts that we see, para darse cuenta de lo vulnerable que todos ellos son. to realize how vulnerable each individual really is. Sin eso que les produce felicidad y placer. With that which produces happiness and pleasures for them. El propósito que encontraron supuestamente para vivir. The purpose which they find in order for them to exist. Por ejemplo, For example, quítele a las mujeres bellas de hoy en día take away the beautiful women, todo su maquillaje, sus operaciones y sus vestidos. all their makeup and all their surgeries and all their outfits, Y pregúntese, ¿serían felices? and ask them will they actually still be happy. Quítele a muchos de los hombres que vemos en las redes sociales Take away everything from what you see in social media from men, sus grandes carros, their luxurious cars,
sus excesos de músculo, their excessive of muscle, su exceso de moda. their excessive of style. Quíteselos Take it away from them y pregúntese, and ask yourself, ¿serían felices sin eso? will they still be happy without that? Quítele a los hombres de la actualidad lo que consideran su riqueza, su objetivo de vida. Take away from them what they consider to be wealth Y pregúntele, and ask them, ¿podrían vivir sin ello? could they live without it? ¿Serían felices? Would they be happy? Si usted le pregunta, muchos sin duda van a decir, claro, yo puedo vivir sin eso. If you ask, many without hesitation will say, of course, Pero no es así, but it's not so. porque necesitan algo por diseño. Because they need something because of design. Mire, todos buscamos una clase de riqueza que nos dé propósito, All of us seek a kind of wealth that gives us purpose, que nos diga, vale la pena vivir. which gives us the reason of this is the reason to live for. Pero la pregunta sería, But the question should be, ¿esa riqueza que buscas tener la puedes llevar contigo a la eternidad? that the wealth you seek to have, can you take it with you into the eternity? Esa riqueza que tanto lucha el hombre, ¿la podrá llevar consigo a lo eterno? All the wealth that men constantly seek after, are they capable of taking into the afterlife? Mire, todos los hombres, Every man, toda la vida de los hombres, every life of man, la suya y la mía, yours and ours, es un paso hacia la eternidad. is a step forward towards eternity. La vida que usted y yo tenemos The life that we have, se nos ha dado como un paso para la eternidad. it's a life given to us, so a path to eternity. Esta vida se nos dio para descubrir ese propósito eterno, This life has been given to us to discover that purpose, el cual solo se encuentra en su creador, which is only found in your creator, Dios. God. Él no es solo el que da la vida a los hombres. He not only gives men's life, Él es el propósito de la vida para los hombres. he is the purpose of the life of man. Convertir lo que se tiene en esta tierra, el propósito de la vida, To convert everything that's on this earth to the purpose no es solo errar, is not only an error, es también matar. but also is matar o maldad. Matar. It's also to kill. Diga matar. Say kill. Se lo explico. And I explain. Le doy un ejemplo. And I give you an example. Mire, muchas civilizaciones antiguas hicieron lo impensable para nosotros hoy en día. Many ancient civilizations did the unthinkable for us today. Sus grandes difuntos se enterraban con toda su riqueza, Their great dead were buried with their riches, con sus mascotas y sus sirvientes. with their pets and their servants. Incluso algunas civilizaciones llegaron a enterrarse con sus esposas vivas Even some were actually, their wives were buried alive with them para poder continuar su propósito en la otra vida. to be able to continue their purpose in the other life. Los antiguos egipcios, The ancient Egyptians, la antigua China, ancient China, los incas, Incas, los aztecas, Aztecs, los escandinavos the Vikings, o los vikingos, la antigua Roma. ancient Rome. Todos vivieron este fenómeno en muchas formas. They all lived this phenomenon. Y tengamos en cuenta algo, And let's keep in mind que eran civilizaciones antiguas, that they were ancient civilizations, que no tenían la oportunidad de relacionarse entre sí. that they couldn't have the opportunity to interact with another. No existía el internet. The internet did not exist. Los vikingos no podían hacer una videollamada a ver qué estaban haciendo los incas. The Vikings could not make a video call to see what the Incas were doing. Estos se llevan hasta la mujer. Man, look, they even take their own women with them. Hagámoslo. Let's do this. No. No. Grandes espacios Great spaces de un continente a otro. from one continent to the other. Pero todos de alguna forma buscando lo mismo. But they all were looking for the same thing. Búsquelo. Tiene los mismos registros históricos. Look it up. They have the same thing in history. ¿Por qué? Why? Por la búsqueda desesperada de propósito. Because of desperate search for purpose. Hoy en día esto fue erradicado. Nowadays, this is erased.
debido a los códigos morales y legales que evolucionaron. due to moral and legal codes of evolving. Y esto gracias al avance de la religión en los continentes. And this is thanks to the advancement of religion in every continent. Pero el espíritu de eso mismo continúa persiguiendo a los hombres. But this same spirit continues forming in men De otras formas, in other forms sigue destruyendo y buscando destruir a los hombres. through destroying other men. Vemos al hombre continuamente usando a otros hombres We see men continually using other men para encontrar propósito y sentir felicidad. to find purpose and feel happiness. Vemos cómo el materialismo lleva a la muerte a cientos cada año. We see how materialism leads to death. Más personas esclavizadas para generar riqueza y placer para otros. More people enslaved to generate wealth and pleasure in others. Vidas y cuerpos usados solo para el placer. Lives and bodies used only for pleasure. Todos buscando propósito en ello. Everyone seeking purpose in that. Muchos, cientos, se hacen esclavos de sus deseos y sus placeres Many become slaves to their desires and their pleasures para poder encontrar alivio en la búsqueda de ese propósito, in order to find some relief in the search for that purpose, pero no lo hallan. but they cannot find it. Y esto tiene muchos niveles en cada hombre, And this has many levels in each man, pero nunca lo hallan, but they will never find it porque buscan propósito donde no lo hay. because they continue to seek purpose where there is none. La Biblia es clara y declara esto. The Bible is clear and declares this. La tierra pasa y sus placeres pasan. The earth passes and its pleasures passes. Todo lo que tenemos en esta tierra es pasajero. Everything that we have at this moment is temporary. Todo. Everything. Diga todo. Say everything. Todo es pasajero. Say everything is temporary. No es un fin en sí mismo. It is not an end in itself. El fin más bien lo declara el mismo versículo más adelante. The end is declared by what continues. Recordemos lo que dice. But remember what it says in this following verse. La tierra pasa y sus placeres pasan. That the earth passes and its pleasures passes. Y sigue diciendo, And it continues to say, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. but they who do the will of God, they will forever remain. ¿El que qué? And the one who? El que hace la voluntad de Dios. The one who does the will of God. Es decir, el que vive en el diseño para lo que fue creado. And it's more to say, ¿cómo? El que vive en el diseño para lo que fue creado. And the ones to live in a design according to how they were created. Usted puede leerlo en 1 de Juan 2:17. You can read it in 1 John chapter 2, verse 17. Esta vida se nos dio como un paso para la eternidad. This life was given to us as a step towards eternity. Le pregunto, So I ask, ¿cómo la está viviendo? how are you living it? Pregúntale a la persona que está al lado. Say to the person next to you, ¿Cómo estás viviendo tu paso para la eternidad? how are you living in your passage to the eternity? Miren, todo lo que nosotros somos gira en torno a ese plan eterno. Everything that you do revolves around the eternal plan, Un plan con que Dios concebió todas las cosas. and with which God conceived with all things. Y es aquí, en esa tierra, And it is here in this earth donde Dios está capacitando a su pueblo much of your training is being put to test with everyone in this earth, para poder vivir en sus moradas eternas. so we can live in our internal dwelling. Y no le estoy hablando de, escúcheme, de vida después de la muerte. I'm not talking about life after death. No, No. Le estoy hablando de eternidad. I'm talking about eternity. Eternidad. Eternity. Diga, eternidad. Say eternity. Mucho de lo que nosotros vivimos Everything that we all live in es Dios capacitándonos, is God giving us the capacity, poniéndonos a prueba giving us in trials. para que se desarrolle lo que Él necesita que se desarrolle en nosotros. So everything that is within us can be more developed. Pero nos pasa a todos como dice el dicho. It happens to all of us, how this saying says, Estamos tan cerca de los árboles que no alcanzamos a ver el bosque. that we are so close to the trees that we're not able to see the whole forest. Por eso es que se hace tan necesario orar por la visión de Dios en todas las cosas. That's why it becomes so necessary for us to pray to God for the vision of all things. Por eso es que cuando atravesamos un valle o cualquier día necesitamos ir al Señor That's why when we're going through any process or any valley in our lives, we need to go to God y preguntarle, Señor, ¿cómo ves esto? and you ask God, how do you see this?
¿qué quieres que yo haga? What do you want me to do in this? ¿Qué buscas de mí aquí? What do you look for me to do? ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do? Mire, escúcheme, ¿qué quieres que haga? Listen, what is it that you want me to do? Dígalo, ¿qué quieres que haga? Say, God, what do you want me to do? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó eso al Señor? When was the last time you asked that to God? O usted de los que hace y después dice, Señor, ayúdame, bendíceme, rescátame. After you do something, you're the one that says, God, help me, God, hear me, God, bless me. O usted primero va al Señor y le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer en este asunto? Or do you firstly go to God and say, what should I do in this situation? ¿Qué dice tu palabra acerca de lo que estoy viviendo? What does your word say accordingly to what I'm living? Mire, esa pregunta de qué hacer And that question, in order for you to ask God, what should I do? tiene que ver con algo que Dios nos da para desarrollar ese propósito de vida que tiene. Has to do with something that God gave us to develop his purpose. Ese algo se llama poder. And that one thing is called power. Diga poder. Say power. Dios ha destinado su poder para la vida diaria de todos los hombres. God has destined his power for the daily life of all men. Por diseño, ya vimos que fuimos creados para contener el poder de Dios. As we have seen that we have been created in order to contain that power. Un poder que es guardado en vasijas de barro. That it's a power that is contained in bases of clay. Que busca romper esa vasija para que se manifieste esa gloria. So he was able to break that clay, and then so his glory can be manifested. Vayamos juntos a 2 de Corintios 9 del 6 al 11. Let's go to 2 Corinthians chapter 9 from verses 6 to 11, and you may read that to the language of your preference. Gracias. 2 de Corintios 2 Corinthians 9 del 6 al 11. chapter 9 at 6 through 11. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí encontramos un tesoro de versículo Here we find a treasure of a verse que resume mucho del propósito en una breve declaración. that summarizes much of the purpose in a brief statement. Una declaración concisa de grandes y maravillosas verdades. A concise declaration of a great and marvelous truth. Mire, aquí Pablo está hablando de dinero. Paul here speaks about money, Está hablando de colectas y de ofrendas. the collections and offerings, Cosas elementales y del cuerpo. elementary things for the body, Cosas de esta tierra. things of this earth. Pero en medio de esto natural que él está hablando, But in the middle of this, that he's natural things that he's speaking of, viene el versículo 8 comes verse 8. y dice, y poderoso es Dios And God is powerful para que abunde en vosotros toda gracia, to make all grace abound toward you, a fin de que teniendo siempre so that always having in it all, en todas las cosas todo lo suficiente, in all things, in all sufficiency, abundéis para toda buena obra. that you may abound for every good work. Mire, aquí está la historia de la fe cristiana, Here is the story of the Christian faith, reducida en una sola frase. reduced in one phrase. Y Pablo comienza exactamente donde siempre deberíamos a comenzar a reflexionar And Paul begins with something that we should always reflect on, sobre lo que es el cristianismo. so about what it is to be Christian. Pablo comienza allí, Paul begins right there, reflexionando reflecting en lo que es la vida cristiana, that what is the life of Christians con el poder de Dios. with the power of God. Dice, poderoso es Dios. God is powerful. Dios es capaz. God is capable. Él es poderoso. He is powerful.
Hoy en día es muy evidente la debilidad que hay en la iglesia de Dios Today, the weakness is evident in every church of God por el mal uso o el abuso de este poder. due to the lack of use or the abuse of this power. Mire, la iglesia por diseño, Listen, the church by design, usted y yo, you and I, al igual que el hombre, just like men, fuimos creados para movernos con ese poder. we were created in order to move in that power. Fuimos creados para contener ese poder. We were created in order to contain that power. Pero si lo pierde, But if he loses it, se verá reducido al mismo poder que ofrece el mundo. it will be reduced to the same powers that the world offers. ¿Cuál poder ofrece el mundo? What powers does the world offer? Si la iglesia olvida el poder de Dios, ¿a qué se reduce? If the church forgets the power of God, what does it reduce to? El poder que tiene el mundo, And the power that the world has. el poder de los números, The power of numbers, el poder de la the influencia, power of influence, el poder del control, the power of control, el poder de las maniobras políticas and the power of political maneuvers, also maneuver, o el poder de la vida moral. or of a moral life. Pero carecerá del gran poder de Dios, But it will lack the great power of God. que hace que la iglesia sea como debe ser, That makes it so that as church is exactly as it is. como lo declara Eclesiastés. Exactly what, how you say that in English? Yeah. I'm not trying to. ¿En serio? Yeah, what? Solo el poder de Dios puede hacer tal cosa. Only the power of God can do such thing. Que usted, como pueblo de Dios, That you and as people of God, brille como el sol, you can shine like a sun, sea inigualable como la luna and be unmatched like the moon, y sea poderoso como un ejército. and powerful like an army. Ningún otro poder lo hará. No other power would do that. Y este versículo declara dónde debe comenzar nuestro pensamiento. This verse declares how our thinking should begin. ¿Dónde? Where? En el poder de Dios. In the power of God. Pablo habla a los corintios del poder de Dios. Paul speaks to the Corinthians about the power of Un God. poder para proveerles lo que ellos necesitaban en ese momento. A power that they needed at the moment to be provided with their need. Ellos necesitaban dinero, They needed money, prosperidad material, material prosperity, provisión, provision, todo lo que se necesitaba para hacer que se cumpliera la obra de Dios. everything needed for God's work to be fulfilled. Y él les dice, Dios es poderoso para suplir And it says God is powerful not only to supply por un plan. for a good purpose. ¿Sabe, hermanos? A menudo damos por sentado que nuestras necesidades materiales In order for us to know that our need and material, las tenemos cubiertas porque cumplimos laboralmente con lo necesario para ello. ¿cómo? Disculpe. Las tenemos cubiertas That we have it covered porque pensamos que cumplimos laboralmente para lo necesario. that we believe we're of our own labor, that we need to complete it with our own strength in order for us to fulfill it. En otras palabras, In other words, tenemos lo necesario gracias a que tenemos trabajo. we have that necessary thanks to the fact that we have work. Piénselo. Think about it. Comúnmente pensamos así. Truly, we think like that. Tengo lo necesario porque tengo trabajo. I have the need because I have the work. Pero ¿sabe? But no, Para realmente conocer y entender el poder de Dios, but in order to understand the power of God, necesitamos recordar que aún ese trabajo, and that we need to remember that even in that work, ese trabajo diario que usted tiene, the daily work that we have proviene también de la mano de Dios. also comes from the hand of God. Y que eso que usted tiene And that what you also have, se nos puede ser arrebatado sin previo aviso, and it can be also be taken away from us without prior warning, con la misma facilidad que se nos ha dado. with the same ease that it was given to us. Mire, preste atención. Listen, Nunca olvide never forget lo que allí mismo también Pablo le está diciendo a ellos. what right is also being said by Paul. Es Dios quien da semilla al que siembra y pan al que come. It's also God who gives seed to the one who sows and bread to the ones who eats. Él es el que hace posible todo el sustento de la vida para cualquier persona. He is the one who makes possible the sustenance of life En todo nivel, in all level.
todo se basa en el poder de Dios en acción. Everything is based on the power of God in action. Hoy en día muchos no lo reconocen, Today, many do not recognize that. pero un día todos delante del Señor tendrán que reconocer que todo venía de Él. But one day, before God, they will accept that everything came because of Him. Es fácil que olvidemos que es el poder de Dios quien suple al hombre. It is easy for us to forget that it's the power of God that's the one that supplies for all men En todas nuestras fuentes, and all our fronts todos. and all of them. Y recuerde que fuera del poder de Dios And remember that outside the power of God, también existen muchos poderes, there exist other powers. pero ninguno de esos poderes cumple un propósito eterno en la vida de los hombres. But none of those powers can able fulfill the plan and the purpose of God. Existen varios versículos en el Nuevo Testamento que usan la misma expresión. There are various verses in the New Testament that uses the same expression. Poderoso es Dios. God is powerful. Diga, poderoso es Dios. Say God is powerful. Todo el Antiguo Testamento es una muestra de esto. The entire Old Testament is a display of that. ¿Alguno aquí se ha leído todo el Testamento, el Antiguo Testamento? Have anybody read the whole Old Testament? Si se lo ha leído, se da cuenta de que esto es una verdad. If you read it, you can actually testify this is truth. Es una muestra continua de que poderoso es Dios. It's a continuous display that God is powerful. Dios es capaz. God is capable. Dios es poderoso. God is powerful. El Nuevo Testamento también se funde en esta verdad. In the whole New Testament as well, this whole thing is fused in its truth. Dios es poderoso. God is powerful. Dios es capaz. And God is capable. Y ese poder apunta a nosotros. And that power points towards us. Hace parte del diseño que te lleva al disfrute del propósito con que fuiste formado. It's the part of the design that leads to you in the enjoyment of that purpose. Miremos otro ejemplo. Let's look at another example. Judas 24. Jude 24. En Judas 24 dice que es poderoso para evitar que caigas. In Jude 24, it says God is powerful to keep you from falling. Acompáñeme, Judas 24, leamos. Let's go to Jude, the book of Jude, just verse 24. Judas 24. Jude 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuántos creen en ello? How many of us believe in that? ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso para guardar que no caigamos? How many of us, if God is powerful for all of us not to fall? ¿Ninguno lo cree aquí? No one believes in here? ¿No? No? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para que no caigamos? How many believe that God is powerful for us not to fall? Pues quiero decirle algo. But I want to say something to you. Así como le pregunto, Just like I'm asking you, usted se podría sorprender de la cantidad de pueblo que dice que cree en ese versículo, will you be surprised to know the amount of people that say that they believe in that verse, pero no viven esta realidad. but they do not live in that reality? Viven a diario entre la debilidad y el deseo. They live daily between weakness and desire. Dios es poderoso para God- sostenerme y que yo no caiga. God is powerful to sustain me from not falling. Eso dice su palabra. That's what the word says. Pero mantiene de suelo en suelo, But they're always on the floor or de caída defeated en caída. or fallen, always falling. Su actitud parece que grita que Dios no es capaz de sostenerlo. Their attitude seems to scream that God is capable of not doing it. Que parece que existen circunstancias más grandes que Dios que lo hacen caer. That there are circumstances from which it is impossible for them to escape. Circunstancias de las cuales es imposible escapar. Circumstances for them and able not to escape from. Que hay presiones más grandes de las que Él mismo puede soportar. That there are pressures that they are able not to endure. Y que parece que Dios no lo ayuda. And it seems like God is not helping them. Intento, pero nunca puedo. I try to, but I never can. Yo creo, pero llega un momento donde me rindo, no sé qué pasa. I can't, but there's a moment that I feel like I just need to give up. ¿Cuál es la realidad de eso? Which means the reality of that. La realidad es que conoce el versículo, pero no cree que Dios puede evitar que caiga.
It means that they believe in the verse, but they don't believe in themselves that that God is not able to. Pero la escritura no miente. But the scripture cannot lie. La escritura es verdad. The scripture is true. Y su palabra dice que Él sí puede. But scripture says that yes, he can. Que Él tiene el poder para evitar que caigamos. That he truly has the power from keeping us from falling. Él puede sostenerte en todo valle, He can sustain you in all valleys, cual sea que te toca atravesar. whatever that you have to go through. ¿Lo cree? Do you believe it? Mire, Romanos 14:4. Romans 14:4. Vamos allá. Let's go to it. Romanos 14:4. Romans chapter 14, verse 4. Mire lo que dice. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor que le hace estar firme. Aquí habla de otro conflicto que nosotros atravesamos comúnmente. Here it talks about another conflict that sometimes we all go through. ¿Cuál conflicto? What is that conflict? Ok, yo creo que Dios puede sostenerme Okay, I believe God can sustain me para que no caiga. so that I do not fall. Pero sabes, no estoy muy seguro que pase lo mismo contigo. But you know what? I'm very sure that the same thing may not happen to you. No estoy muy seguro que Él te pueda sostener para que tú no caigas. I'm kind of sure that God is not able to provide you from falling. Pero Pablo le está diciendo aquí a los romanos But Paul's saying here to the Romans que no deberíamos juzgar a nuestro hermano, that we shouldn't judge our own brother que está en la misma posición ante Dios como lo estamos nosotros. who is in the same position before God as you and I. Él dice, Él será sostenido, It says he will be upheld porque el Señor tiene el poder para sostenerlo. because the Lord has the power in order to sustain him. ¿Eso qué significa? What does that mean? Significa que cuando usted ora por alguien y se preocupa porque ve su debilidad, It means that when you pray for someone and you are concerned about their weakness, debe orar recordando que Dios tiene el poder para sostenerlo. you should have the power remembering that God has the power to sustain him. Él tiene el poder para ayudarlo en su debilidad. And he has the power in order to help him in his weakness. Y que así, como ha trabajado y está trabajando en ti, And just as he is working in all of us, también está trabajando en Él. he's also working in him. Él es poderoso. He is powerful. Tu hermano no necesita tu desaliento en medio del conflicto. Your brother does not need discouragement in the middle of conflict. Él no necesita nuestra crítica. He doesn't need criticism. Quizás puede que necesite un buen consejo. He may need a good counsel. Quizás también necesita un buen jalón de orejas con amor, Maybe he needs a loving pull of the ear con mansedumbre, with gentleness. pero no necesita nuestra crítica. But he does not need our criticism. No necesita nuestro menosprecio. He does not need us to despise him. No necesita que lo encasillemos. We do not need to box him in, Más bien necesita que oremos por él. but rather pray for him. Porque Dios es poderoso para sacarlo y llevarlo al cambio. Because God is powerful in order to take him and carry him and lead him. Él es poderoso. He is powerful. Y te tengo una buena noticia. And I have good news for you. Si Dios ha podido contigo, de seguro que también puede con tu hermano. If God could with you, why would he not be able with him? Si Dios ha podido contigo, If God was able with you, puede con cualquiera. he can do it with whoever. Poderoso es Dios. Powerful is God. Dios tiene el poder. God has the power. ¿Lo cree? Do you believe it? Ore a Dios por su hermano. Pray to God for your brother. Pídale en amor. Ask him love. Ore por su esposo. Pray for your husband. Ore por sus hijos. Pray for your children. Ore, Señor, o lo cambias o te lo llevo. No, no ore así. It's like, God, if you don't change him, I'll just take him to you. Señor, así como me has convencido a mí, puedes convencer a mi hermano. Just the way that you were able to convince me, you can also convince my brother. Así como me has tratado a mí, Just the way you have dealt with me, puedes tratar a mi hermano. you can deal with him as well. Así como me has estado abriendo los ojos a mí, Just like you've been opening your eyes to me, puedes abrirle los ojos a mi esposa, you can open the eyes to my wife, a mi esposo, to my husband, a mis hijos, to my children, a mi padre, and to my father, a mi madre, my mother,
porque tú dices que tú eres poderoso para hacerlo. because it says that you're powerful in order to do it. Yo creo en ti. I believe in you. Así como me tratas a mí, Señor, Just how you deal with me, puedes ahondar en mi hermano. you can do the same in my brother. Quéjese menos y ore más. Complain less and pray more. Dele lugar a Dios y no le dé lugar al diablo. Give place to God and not the enemy. ¿Sabe? Creo que mucho del conflicto que manejamos en este punto, You know, the problem is and how we're mucho del conflicto que manejamos en este punto the conflict that we deal at this point es por el problema de cómo hemos percibido el poder de Dios en nosotros. the problem is how we perceive the power in us. Algunos usan tanto su propio poder, Some of them use their own power, el poder de la tierra que da. the power that the earth gives, ¿Cuál poder? which is those powers. El poder de su pensamiento, The power of their thoughts, de su valía, de su dinero, of their courage and their money, de su influencia, their influence, de su inteligencia, or their intelligence, de lo que sea. whatever it may be. Se ha acostumbrado a usar tanto su poder They're so accustomed to using their own power que no puede conocer bien el poder de Dios. that they do not know how to know the power of God. Y entonces, aunque cristiano, solo se mueve por instintos. Because even if they're Christian, they move only by their own instincts. Pero si yo puedo, ¿por qué no puede él? Well, if I can, why can't he? Pero si yo he logrado cambiar, ¿por qué no cambia él? If I achieve to change, why can't he change? Pero si yo canto así, ¿por qué no puede cantar el otro así? If I can sing like this, why he can't sing like this? Y empezamos a través de nuestro poder a juzgar el poder de otro. And then we're doing it from our own power, we judge other people and their situation. Y empezamos a caminar por instinto. And we begin to walk in our own instincts. Pero ¿sabe? Ese no es el poder de Dios. But no, that is not the power of God. El poder de Dios siempre tiene lugar para transformar a hombres débiles en siervos útiles para el Señor. Because God has the power to transform weak men into servants who are useful for him. Esa es la historia de la Biblia. That is the story of the whole Bible. Constantemente. Constantly. Hombres débiles transformados para la gloria del Señor. Weak men constantly change and become servants who are useful for him. Esa es la historia de la Biblia. That's the story of the whole Bible. Nos corresponde vigilar que se viva en nosotros. And we're responsible in order for it to live within us. Diga, poderoso es Dios. Say, powerful is God. Efesios 3:20. Ephesians 3:20. Efesios 3:20 también nos habla del poder de Dios. Ephesians 3:20 also speaks about the power of God. Dice así. And it says like this. Ephesians 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. And it says that he is much more powerful to do much more than what we ask or understand. Mucho más allá de lo que imaginamos. Things that we can imagine. ¿Cómo? How? Según el poder que actúa en nosotros. According to the power that acts within us. Mire, es un poder que nos supera. It's a power that surpasses us. Es un poder que va más allá de lo que logramos imaginar. A power that goes beyond what we can imagine. Eso es exactamente lo que el Señor dice en Isaías. That's exactly what God says in the book of Isaiah. Él lo declara, no lo recuerda. He declares it. He doesn't remind you. Más altos que tus caminos son mis caminos y que tus pensamientos mis pensamientos. Higher than your ways are my ways and my thoughts than your thoughts. Se lo repito. And I repeat it again. Más altos que tus caminos son mis caminos y que tus pensamientos son mis pensamientos. Higher than your ways are my ways and my thoughts than your thoughts. Exactamente nos está diciendo esto. And exactly he's saying this. Él es poderoso para hacer mucho más He is powerful to do much more de lo que pedimos o entendemos. than we ask or we understand. Que vuestros pensamientos. Than our own thoughts. Hermanos, somos muy limitados. We are very limited. Cuando no logramos comprender lo que Él dice, Then when we do not manage to understand what he says, nos volvemos en hombres y mujeres completamente limitados. we become men and women very limited, Naturalmente limitados. naturally limited. Y tendemos a pensar que Dios actúa
y piensa tal cual como nosotros. We have the tendency to think that God acts just like the way we act and think. Y nuestra vida se conduce así. And our life goes like this. Bueno, pues si yo pienso así, de seguro, pues Dios también ha de pensar así. Well, if I think this way, surely God must think this way. Si yo estoy así, de seguro Dios también está así. Well, if I'm like this, then I'm surely God's like this as well. Pero no, But no, eso es un error. that's an error. Eso no refleja el poder de Dios. That does not reflect His power. Más bien, ¿qué debo aprender? Rather, what must I learn? Debo buscar cómo Dios piensa. I must search how God thinks. Señor, tu palabra revela que yo soy limitado. Lord, your word says that I am limited. Tu palabra dice que yo soy débil. And your word says that I am weak. Me vengo a rendir a esta verdad I have to surrender to this truth para que tu poder fluya en mí y yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. so that your power can flow in me and I can do what you're asking me to do. Yo no puedo, Señor, I cannot, Lord, pero tú lo puedes hacer. but you can do it. A veces sentimos que nosotros no podemos, There's times that we feel like we can't do it. pero es allí donde necesitamos conocer el poder de Dios. But that is where we need to learn the power of God Porque Él sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. because He can do exactly the things that we can't. Y entonces, por estar jugando con nuestros pensamientos, And because we're always playing with our own thoughts, comenzamos a sentirnos limitados we start to feel limited a nuestras capacidades y pensamientos. to our capacities and our thoughts. Y entramos en temor y en confusión. And we enter into fear and confusion. Y terminamos pensando casi siempre esto: And we always end up thinking this way. Dios no está conmigo. God is not with me. Parece que Dios no me escucha. It feels like God is not listening to me. Yo creo que Dios como que no está con nosotros. It feels like God is not with me. Porque Él no está haciendo ahora lo que yo pienso y lo que yo quiero. Because He's not doing exactly how I think and how I need Him to do. Ese es el problema de los hombres. That's the problem of men. Y el Antiguo Testamento tiene mucho que enseñarnos al respecto. And the Old Testament has much to teach us because of that. Este mismo conflicto. About the same conflict. Un conflicto que le persigue a los hombres. The conflict that pursues us. Jesús dijo esto: Jesus says, si tan solo pudieras creer. if you can only just believe. Él no dijo si tan solo pudieras ver. He does not say if only you can see. Él dijo si tan solo pudieras creer. If only you can believe. Dios siempre está haciendo algo nuevo, incluso en los valles más oscuros que atravesamos. God is always doing something new, even in the darkest valleys that we're going through. Siempre, siempre, porque Dios es poderoso para salvar. Always and always, because God is powerful to save. Mire, jamás olvide esto. Never forget this. Para comenzar un nuevo orden, siempre se comienza por un gran desorden. Remember that to begin a new order, it always begins with a great disorder. ¿A quién se le ha ocurrido en algún momento de arrebato? And at any time has it occurred to you to De puro antojo. impulses? Voy a cambiar mi cuarto, voy a organizar todo mi cuarto. Oh, okay. I'm going to change my whole room. Y empieza a sacar todo y como a los 10 minutos usted dice, ay, ¿para qué hice esto? You begin to start thinking things out and you say, okay, why did I do this? Y todo se vuelve un caos. And everything becomes chaos. Y usted no encuentra nada. And you find nothing. Y usted no sabe cómo meter y volver a poner la cama como estaba. And then you're not able how to put the bed back and how it was. Y usted dice, hubiera dejado como estaba, ¿qué tal este desorden? No, I should have just left everything how it was. Look at this disorder. Pero con paciencia empieza poco a poco a organizar. Well, but with patience, you continue and to organize things. Y cuando termina, And when you finish, todo queda lindo y diferente. and everything is becomes beautiful and more different. Y tú dices, wow, huele rico, valió la pena. Like, wow, it smells really good. It was actually worth it. Salió ese muerto que tenía debajo de la And cama. the dead person just came out of the bed. Y todo es diferente. And everything looks different. Así mismo es Dios. That's exactly how God is. Cuando te va a llevar una gloria diferente, When He's going to take you to different glory, a un mayor conocimiento, to a greater understanding, dice, ok, es tiempo de organizar tu cuarto otra vez. it's ready to start organizing your room again. Y empieza a desorganizarse ese cuarto. And that room becomes disorganized. Y usted dice, pero ¿por qué? And it's like, but God, why? Dios, ¿dónde
está? God, where are you? Aquí viendo cómo te diviertes mientras organizas ese cuarto. And how you're able to enjoy yourself? Porque yo soy poderoso para sostenerte en todo cambio. ¿Cómo? Y yo haré suficiente. And I will do that sufficient. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Because I know the plans I have for you. Son planes de paz y no de mal, a fin de darte el bien que tú necesitas. It's a plan of peace and not evil. Poderoso es Dios. Powerful is God. Dios siempre está haciendo algo nuevo. God is always doing something new. Aún en los valles que no podemos ver. Even in the valleys that you cannot see. Aún a veces ahí en medio del caos. Even in the times in the middle of chaos. No solo se está haciendo conocerle más. He's not only just making yourself know him more. Te está demostrando su poder para hacer más de lo que ves ahora. He is showing his power and making you see more than you were able to see before. De eso se trata la transformación, de ir de gloria en gloria y de poder en poder. And that's what it is from the power to power and transformation to transformation. La pregunta es, And the question is, ¿por qué tememos en esos valles? and why do we fear in those valleys? Porque nos encontramos con el límite de nuestra fuerza. Because we're encountered how limited we are in our strength. Pero el poder de Dios es ilimitado. But the power of God is unlimited. Él está siempre, siempre, siempre haciendo algo nuevo. He's always, always, always doing something new. Él dice en su palabra que nos escogió como sus testigos. He says in his word that he chose us as witness. Dígase usted mismo, Say it to yourself, yo fui escogido como un testigo de Dios. I was chosen to be a witness of God. ¿Un testigo de qué? A witness of what? De un poder que trasciende pensamientos, sentimientos y formas. A power that transcends thoughts, feelings, and forms. De un poder que trasciende valles y circunstancias. A power that transcends valleys and circumstances. Lo que sea. Whatever it may be, Él es capaz he is able de hacer lo que yo no puedo. to do the things I can't do. Porque poderoso es Dios. Because he is powerful. ¿Sabe? Uno de los mayores peligros de la fe cristiana You know, one of the greatest dangers of the Christian faith es que si usted y yo insistimos is en that, que se haga nuestra voluntad, that if you insist that our will be done, Dios lo concede. God will consider it. Él lo permite. He will allow it. Pero cuando usted lo tenga, será el día más triste de su vida. But when you have it, it will become the most saddest day of your life. Porque cuando usted lo abraza, Because when you obtain it, se da cuenta que no es lo que usted verdaderamente buscaba. you realize that it was truly not what you were actually looking for. No era como esperaba que fuera. You were not expecting it to be the way it was. Pero si dejamos que Dios obre a su manera, But if you let him and work in his way, Él obrará muchísimo más de lo que alcanzamos a imaginar. he will work much more than what we were able to imagine. Hermanos, yo he sido así en muchos valles. I've been like that exactly in so many valleys. Me he encaprichado, yo quiero esto, yo quiero esto y yo quiero esto. I become stubborn and say, I want this, and I want this. Y el Señor dice, ok, And God says, okay, vas a tenerlo. you're going to have it. Y después, Señor, pero ¿por qué? And then after, it's like, but God, why? Tú lo querías. You wanted it. Eso es lo que tú luchaste. That's something that you struggled with. Pero si supiera lo que yo tengo reservado para ti. But if only you could understand the things I have reserved for you. Tenga presente esto, hermano. Keep this in mind. Dios no miente. God does not lie. Y cuando Él dice algo, lo dice en serio. And when he says something, he means it. Él siempre supera las expectativas de los hombres. He always surpasses the expectations of man. Él supera incluso la imaginación de los hombres. He surpasses even the imagination of man. Así es su sabiduría. That is his wisdom. Así es su poder. That is how his power Así is. es su fuerza. That is his strength Así es su capacidad de actuar. and his capacity to act. Él es capaz. He is capable. Él es poderoso. He is powerful. Filipenses 3:21. Philippians 3:21. En Filipenses 3:21, Pablo habla acerca del cuerpo y de su resurrección, He speaks about the body and the resurrection. diciendo que Dios es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. It talks about how God is able to submit all things unto him. Mire, hay una clase de temor constante inconsciente And there's a fear, a constant fear
always. Frente a aquellos que se jactan en contra de Dios. Before those who boast against God. Frente a aquellos que sacan pecho y afirman que ellos tienen la capacidad de hacer todo lo que quieran. And the ones who puff up their chest and affirm that they have the capacity to do whatever they want. Todos los vemos. We all see it. Hombres de influencia, Men of influence, hombres de poder, men of power, de mucho poder monetario, much power and money. hombres que se paran como jefes de gobiernos, Men who become officials in government con ejércitos, with armies, y se ven poderosos, who appear powerful, se ven intocables. untouchable. E inconscientemente tememos a esos hombres. And sometimes we fear those men. ¿Quién me va a salvar de ese hombre? Who's going to save me from this man? Se ven temerosos, They look fearful. tal cual como lucía Faraón, It's just exactly how Pharaoh appeared. un hombre con gran influencia. A man of great influence. Pero nunca se nos olvide dónde quedó Faraón y dónde está el Señor. But let us not forget where Pharaoh ended and where our God is. Y dónde hizo el Señor que llegara su pueblo. And where he allowed his people to end up in. Muchos cristianos de alguna forma tememos inconscientemente a estos hombres. But many Christians fear these men unconsciously. Y de alguna forma en ocasiones nos sentimos menos frente a ese anunciado poder que tienen. And sometimes we feel lesser before the power is being proclaimed. Olvidando que ese poder no es nada frente a Dios. Forgetting that the power is nothing compared to the power of God. Escrito está, Él es el que pone y quita reyes. It is written, He is the one who removes and sets up kings. Le invito a que se grabe esta imagen el día de hoy. And I invite you to engrave this thing into your thought. Una imagen hermosa que tenemos en la Biblia. An image that is so beautiful in the Bible. Recordemos, Jesús ante Pilato, Jesus before Pilate, cuando se negó a responderle la pregunta, when he refused to answer him, Pilato le dice, Pilate says to him, ¿no sabes que tengo el poder para crucificarte? and he says, Pilate says, do you not know that I have the power to crucify you? Y Jesús mira fijo a los ojos de Pilato And Jesus looks straight at him, y le dice exactamente, and he says exactly this. no tendrías ningún poder si no te lo dieran de lo alto. You would have no power at all if it had not been given to you from above. Jesús nunca estuvo bajo la influencia del poder de los hombres, Jesus was never under the influence of the power of men, porque él sabía que había un poder más grande que regía todas las cosas. because he understood there was a greater power that reigned above all things. Hermanos, por sobre todo poder de la tierra Above every power on this earth está la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios. is the greatness, the wisdom, and the power of God. Y precisamente eso es lo que Dios nos promete como respaldo. And precisely that is what God promises as support for his own. Proverbios 21:1 dice claramente Proverbs 21 verse 1 clearly says que el corazón del rey está en las manos de Dios that the heart of the king is in God's hands, y él lo dirige a donde quiere. and he directs him wherever he wants. Siempre habrá un plan mayor del que hoy ves. There is always a greater power than what we can see. Y ese plan se desarrolla por el poder de Dios. And that plan is developed by the power of God. Mire, todos estos versículos que leímos hoy, All these verses that we read together, junto con muchos otros, along with many others, nos permiten vislumbrar el vasto poder de Dios, allows us to glimpse the vast reservoir of God, el inagotable, ilimitado e inconmensurable poder de Dios. inexhaustible, unlimited, and immeasurable power. Su poder respalda todas sus promesas. That the power of God backs us up in every promise. Él lo dijo y él lo cumplirá. He said it and he will fulfill it. Eso fue lo que animó a Moisés en Egipto. That's why I encouraged Moses in Egypt. Él creía en alguien capaz de cumplir todo lo que decía. He believed in someone capable of fulfilling all his word. Y en esa misma situación nos encontramos nosotros en los desiertos y en los valles que nos encontramos. And in that same situation, we all ourselves find ourselves in today. Hermano, deje de ver el valle que atraviesa. Stop looking at the valley that you are going through. Deje de poner sus ojos en las olas que se levantan. Stop fixing your eyes on the waves that rise up.
Deje de meditar tanto en las circunstancias y en su fuerza. Stop meditating on your circumstances and your strength. Y dedíquese a conocer, a contemplar y a creer en el gran poder de Dios. And dedicate yourself to contemplating, believing, and seeking the great power of God. Un poder que al mismo Pablo le dijo, Even the same power that God told Paul. bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Sustain yourself in my strength, because in your imperfection I will strengthen you. Algo nuevo Dios está haciendo y pronto saldrá a la luz. He's doing something new, and soon it will come out to the light. ¿No lo conocerá? You will not know it. Vosotros sois mis testigos. You are my witnesses. Pronto saldrá a la luz. It will soon come to the light. Renuncia ya a tus fuerzas. Renounce your own strength. Renuncia ya a tu poder. And renounce the belief in your own power. Renuncia ya a tus temores y a tu debilidad. Renounce to your fears and your weaknesses. Escrito está: It is written, crean en el Señor y serán prosperados. believe in the Lord and you will prosper. Ahora, ¿con qué fin? For what purpose? ¿Para qué ese poder y ese propósito en todo? So with that power and that provision in everything, Esa provisión que Él ha prometido. with that provision that he promised, ¿Para qué ese respaldo? for what is that support? ¿Para que construyamos nuestros propios imperios? So that you may build your own empire? No. No. Para que vivas en torno a su perfecta voluntad. So that you may live around his perfect will. Una voluntad que es buena, agradable y perfecta. A will which is good, pleasing, and perfect. Esa es la vía para caminar en el propósito para tu vida. That is the way to walk in the purpose of your life. Desarrollar el propósito con que fuiste hecho. To develop the purpose for which you were made. Hacer visible el poder de Dios que es invisible. To make visible the power of God that is invincible. En otras palabras, In other words, hacer visible a Cristo que habita en mí. to make visible Christ who dwells in you. Dios nos da poder para afrontar todo lo que necesitemos afrontar God gives us power to face everything that we need to face y disfrutar esa victoria de la vida diaria. and to enjoy in that daily victory. Dios ha prometido su provisión, God has promised his provision, un poder para la vida diaria. power for the daily life. Pero si vivimos con nuestra propia agenda, But if we live with our own agenda, si decidimos vivir bajo nuestros propios intereses, if we live according to our own interests, si decidimos vivir con nuestra propia visión y nuestra fuerza, and we continue to live with our own strength and our own vision, es muy difícil que compruebes y te deleites en el poder de Dios. it becomes very difficult for you to experience the power of God in you. Se hace necesario It is necessary renunciar a toda clase de poder to renounce all types of power y aprender a sujetarse más al poder de Dios. and submit yourself more to the power of God. Él es poderoso para hacer. He is powerful to do.